Bien, entonces hoy iniciamos nuestro cuarto encuentro, siendo hoy 14 de marzo del 2025 con la ficha 3070063 del área de sistemas teleinformáticos. Estamos pues generando para efectos de la grabación la evidencia de nuestro avance en la fase de planeación para la competencia transversal de lo ultra interactuar en los contextos productivos y sociales. Recordarles a todos los aprendices que estamos generando esta competencia con el propósito de darle cumplimiento a los 4 resultados de aprendizaje que dentro del programa formativo están enmarcados con el código 240201526. Venimos trabajando desde el pasado 21 de febrero en la construcción de las evidencias que corresponden a esta competencia. En este caso, para el día de hoy estaríamos abordando la evidencia denominada solución de caso, que tendría pues fecha de entrega oportuna dentro del 14 de marzo al 21 de marzo del presente año. Aunque pues las demás evidencias, digámoslo así, su fecha de entrega oportuna, a excepción de la tercera, que sería hasta el día de hoy, existe la posibilidad de que las puedan entregar de manera extemporánea. Entonces, invitar a los aprendices que están pendientes por la entrega de alguna de estas evidencias, pues hacer los esfuerzos necesarios para poder estar al día. Antes de continuar, quiero mostrarles de manera corta y digamos muy sencilla, mostrarles como un seguimiento que estaba realizando a la entrega de las evidencias que llevamos hasta el momento. Sé que hay un alto número, o bueno, el número de participantes dentro del programa en este momento no es el que aparece en el sistema, ya me han notificado, pero igual de todos modos, pues cuando en el momento de generar el reporte, pues el sistema me emite todos los aprendices que aún estén vinculados en la ficha, independientemente de que ya no estén vinculándose a las sesiones o a las actividades formativas. ¿Me confirman? ¿Ustedes están viendo en este momento el reporte de Excel? Sí, señor. Vale, gracias. Bien. Este es como el seguimiento que estoy haciendo hasta el momento. En este caso, pues los participantes, el señor Carlos, Marley, Camila, Laura, Cristina, Jorge Aníbal, que tiene una entrega y tiene pendientes 2. Aidan Levy, José Javier también tiene una evidencia, igual que Aidan. Pedro Alejandro, pues tiene una evidencia aprobada. Brian Josué tiene 2 evidencias. Ender tiene 2 evidencias. Samuel tiene 2 evidencias. Y Jonathan Felipe tiene 2 evidencias aprobadas. 2 personas habían intentado hacer el envío de la tercera evidencia. Uno de ellos pues se comunicó y me notificó que tuvo un impasse ahí en el ajuste en cuanto al envío. Listo, ya estoy enterado. Y la otra señorita, no pude ver el video de la socialización de la propuesta del triple button. Recordar que para esa tercera evidencia les había pedido que lo manejaran a través como la técnica de exposición, donde ustedes pues a través de una presentación muestran y explican el por qué eligieron determinada propuesta empresarial como vil ejemplo del cumplimiento de los procesos de sostenibilidad y sustentabilidad. Entonces, esto, digamos, es el seguimiento que les estoy haciendo hasta el momento. Invitar a los compañeros que tienen pendientes a colocarse el día y bueno, felicitar a los compañeros que están procurando como estar en la medida de las posibilidades cumpliendo el cronograma, pues porque eso también a uno le facilita tener una mejor percepción del proceso formativo y no ir a caer en desmotivaciones producto de la acumulación
evidencias, que eso es como quien dice a veces el error que se puede cometer en la formación virtual. Yo también he estudiado adelantados estudios de manera virtual y entiendo perfectamente la tensión que genera él cuando se perciben muchas evidencias pendientes por entregar. Lo mejor es, digamos, desarrollar el hábito de procurar escoger, digámoslo así, tomar la decisión de todos los días estar entrando a plataforma e ir avanzando en los informes, así sea poco, pero ir siempre avanzando para no generar esa situación. ¿Listo? Entonces, ese es como en términos generales el informe de seguimiento. Vamos entonces a proseguir con la entrega de los lineamientos de la última evidencia. No sé si tengan preguntas, inquietudes hasta el momento. Instructor, ¿hasta qué fecha tenemos plazo de la última evidencia? De acuerdo a la programación, pues estamos proyectando hasta el 21 de marzo, es decir, la próxima semana. Hola, profe. Buenas noches. Gracias. Sí, buenas Profe, noches. ¿me permites ver la diapositiva anterior, por favor? La de las evidencias. Sí, señor. Estas 4 evidencias son las que debemos entregar, ¿cierto? Y la última, la de estrategia para el uso racional de recursos, fue la de hace 8 días. Sí, señor. Sí, que es la de Bueno. triple botón. Vale, listo. Vale, gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Bien. Les mencionaba que, bueno, estamos ya, como quien dice, generando este último encuentro. Para esta última evidencia, pues la guía de aprendizaje nos centra en un ejercicio denominado solución de caso, ejercicio que se construye a partir de la información de apoyo que ustedes tienen en el paquete formativo denominado Ser Agente de Cambio. Es esencial poder hacer una lectura académica del ejercicio para efectos de poder tener mejores elementos conceptuales y en esa medida pues ser eficaces al momento de generar la evidencia. Ustedes en la información de apoyo van a encontrar en primer lugar una descripción de un poco de la historia de violencia que pues, ha experimentado Colombia a lo largo de los años. Esa circunstancia pues, se presenta hace ya bastantes décadas, estamos hablando de más de 60, 70 años, de hecho haciendo mención al hecho del conflicto con grupos armados conocidos como guerrillas, paramilitares y demás. Sin embargo, lo cierto es que estos fenómenos de violencia no solo son con estos grupos armados, sino que venimos con una historia que viene muy cargada de diferentes eventos donde se ha presentado una situación de conflicto y que por diferentes realidades ha terminado en circunstancias de violencia. Uno de los primeros aspectos que procura el documento de apoyo, digamos, motivarnos a entender, es que dentro de las relaciones interpersonales, dentro del ejercicio de convivencia, se van a presentar durante muchos escenarios situaciones conflictivas, que son propias y son naturales, en la medida en que se entiende pues, que todos los seres, todas las personas, son distintas en sus maneras de pensar, sentir y actuar frente a determinada realidad. Y que frente al hecho de que los conflictos pues, son básicamente un sinónimo de diferencia, es importante analizar por qué ante una situación de conflicto muchos terminan en circunstancias de violencia. Desafortunadamente los medios de comunicación cuando hacen mención a situaciones de conflicto, utilizan este concepto de manera indistinta en relación a la violencia. Por tanto, pues fácilmente estamos acostumbrados a creer
que hablar de conflicto es lo mismo que hablar de violencia. Muchos de los eventos que vemos principalmente en los medios de comunicación masivos tienen que ver con violencia, no tienen que ver con conflicto. En ese orden de ideas, pues cabe la pregunta de hasta dónde nosotros realmente nos estamos preparando. Estamos haciendo un ejercicio de formación actitudinal que nos permita gestionar de la manera más asertiva y más eficiente posible las situaciones conflictivas que se pueden presentar en el contexto de pareja, en el contexto de familia y obviamente en el contexto social y laboral. Dentro de la información que ustedes tienen en plataforma van a encontrar una descripción sobre historia de Colombia, haciendo énfasis en diferentes momentos y hechos que pues terminaron en actos violentos. No voy a entrar a describir estos eventos en detalle, pues teniendo en cuenta que parte del ejercicio depende necesariamente de que ustedes hagan el abordaje. Allí que se mencionan eventos como la Patria Boba, como la Guerra de los Supremos, la Guerra de los 1000 días, la situación que se presentó en la capital denominada el Bogotazo, donde se presentó una fuerte azonada en diferentes sectores y que ocasionó gran cantidad de daños e incluso muertes y desaparecidos. Se menciona lo que significa el Frente Nacional, que fue creado hacia el año 58, y también el nacimiento de la Alianza Nacional Popular. También dentro de la información habla un poco del por qué surge la famosa guerrilla de las FARC hacia el año 64 y diferentes elementos que tienen que ver de las justificaciones y las diferentes realidades que enmarcan el nacimiento de esta guerrilla. Al igual que menciona pues algunos aspectos asociados al ELN que empieza a hacer presencia en el territorio hacia el año 65. Otro de los actos violentos que se menciona en la historia es lo ocurrido hacia el año 70, donde debido a fraude, o un posible fraude en las elecciones de dicha época, pues se presentan cualquier cantidad de actos que desafortunadamente también terminan vulnerando la convivencia. Se habla también de uno de los actos que también enmarca o desafortunadamente mancha la historia de evolución de Colombia, que es el surgimiento o la bonanza más bien del narcotráfico hacia los años 80, con pues, diferentes grupos que se manejaban en diferentes ciudades. Entre los más representativos están los carteles en Medellín y los carteles en Cali. En el 85 se presenta un evento de toma del Palacio de Justicia por un grupo guerrillero y que desafortunadamente, además de ese evento, pues existen evidencias y ya hay personas condenadas que en el proceso de retoma del palacio pues se presentan diferentes situaciones que generan personas desaparecidas o muertas, al parecer por parte de las mismas fuerzas armadas. Como quien dice, las personas que estaban en palacio fueron vulneradas tanto por insurgentes como también algunos personas de la fuerza pública. Eso pues obviamente está documentado y incluso recientemente todavía se presentan informes ante la justicia frente a estos hechos. En el 89 es asesinado, iba a decirlo como en estos términos, como por primera vez es asesinado un candidato presidencial, hecho que también genera gran estupor en la población nacional. Y hacia el 90 se presenta pues una evidencia de algunos intentos por generar condiciones distintas de convivencia y digamos disminuir los fenómenos de violencia, que es la movilización del grupo M19. Sin embargo, pues a partir de la desmovilización de ese grupo, pues también hubo una gran cantidad de muertes de parte de las personas que entregaron las armas y en ese orden de ideas, pues se genera otra nueva forma de violencia en torno a lo que significaba el M19.
En el 93 o antes del 93 se empieza también una serie de confrontaciones entre grupos del narcotráfico con el Estado y por ende pues el Estado crea pues colocarlo como en estos términos, unas élites que tenían encomendado la tarea de perseguir o capturar a los líderes, cabecillas de diferentes grupos de narcotráfico, y entre estos pues uno que se había convertido en los 80 y antes de esto pues un referente, y que era Pablo Escobar. Esta persona hacia el año 93 es asesinada o es dada de baja, por decirlo de alguna manera, por grupos de policía que estaban, digámoslo así, constantemente en su búsqueda, y se genera, pues, digámoslo así, como un rompimiento de un hito que se generaba frente al narcotráfico, y empiezan, digámoslo así, a darse la posibilidad de asumir estos grupos de manera distinta, teniendo en cuenta pues que ya no se les daba el protagonismo que estuvo representando Pablo Escobar en torno a la figura del narcotráfico y lo que representaba a nivel internacional. En el 97 se presenta otro hecho violento, que es la masacre de Mapiripán, donde una gran cantidad de personas fueron asesinadas y otras tantas fueron desplazadas por parte de grupos armados. Frente a todo ello, pues observamos o se resumen una gran cantidad de hechos de violencia, y hacia el año 2016 pues se empieza a consolidar algo que se llama un proceso de paz que tenía como fin 6 acuerdos entre el Estado y la guerrilla de las FARC, acuerdo que buscaba básicamente, digámoslo así, quitarle intensidad a este conflicto. Todos saben, por pronto por los medios de comunicación, que ese proceso ha tenido serias dificultades en cuanto a su consolidación final, en la medida en que de parte y parte se han presentado incumplimientos de los acuerdos, y que este hecho pues terminó generando que parte o un sector de las personas que se iban a desmovilizar no lo hicieran, y otro sector pues terminara reincidiendo nuevamente, producto digámoslo así, del no respeto a diferentes acuerdos que se presentaban en la mesa. Sin embargo, pues hay elementos que demuestran que con el sector del grupo armado que se desmovilizó hubo una significativa disminución de la intensidad del conflicto, en términos de que ya no se encontraban, después del 2016, la cantidad de soldados heridos y muertos que, digámoslo así, se acostumbraba en los diferentes espacios de atención médica para estos, para los policías y los soldados, incluso para la misma población civil. Entonces, si lo miramos por términos de impacto, pues se puede visualizar de que realmente hay una disminución de la intensidad del conflicto, y que de alguna forma pues la oportunidad de buscar una salida negociada pues es lo más conveniente, y de hecho pues la evidencia la tenemos en otros conflictos que se han presentado en diferentes naciones, donde se ha podido demostrar que la estrategia más acertada ha sido un proceso de negociación, ya que el impacto en términos económicos y de vidas termina siendo mucho más favorable que intentar resolver una situación de conflicto mediante las acciones bélicas. ¿Esto cómo se traduce, digámoslo así, a la realidad que a nosotros nos cobijan en el diario vivir? Pues básicamente es a través de acciones o iniciativas que tengan que ver con la oportunidad de asumir actitudes diferentes ante las circunstancias de conflicto. Recordar que hablar de conflicto es hablar de una circunstancia de oposición o diferencia en la manera de pensar, sentir o actuar. Nada tiene que ver con disparos, nada tiene que ver con apuñalamientos, nada tiene que ver con golpes, insultos. No, conflicto sencillamente
es un concepto que hace mención a la diferencia en la manera como pensamos, sentimos y actuamos. Como les decía, cualquier otra manifestación o cualquier otra consecuencia posterior al hecho conflictivo se sale de esta definición, se sale de esta realidad y empieza a pisar lo que llamamos como violencia. En ese orden de ideas, todos nosotros podríamos vernos inmersos en situaciones de conflicto o en situaciones de violencia cuando ese conflicto no es adecuadamente afrontado y gestionado. Por tanto, como profesionales que son ustedes en formación o profesionales que tal vez algunos ya lo sean, nuestra misión, básicamente en las empresas, en nuestro contexto familiar y social, es buscar alternativas que nos permitan gestionar eficientemente esa situación conflictiva. ¿Cómo lo podemos gestionar de manera eficiente? Pues en primer lugar, darle prioridad a todos los aspectos que posibiliten, digámoslo así, la oportunidad de evitar la violencia y por tanto llegar a un acuerdo que dé solución a la situación conflictiva. Ustedes en la información de apoyo van a encontrar una gran cantidad de información, de elementos, que tienen que ver con cómo se debe entender un conflicto, cómo lo podemos interpretar y obviamente cómo lo podemos gestionar. En la información de ustedes de apoyo van a encontrar lo que es la definición de conflicto que ya les estaba comentando. Van a encontrar los diferentes elementos que inciden en la percepción de los conflictos, van a encontrar los distintos efectos del conflicto y van a encontrar los estilos de afrontamiento de un conflicto. También en la información de apoyo ustedes van a encontrar algunas técnicas o estrategias de gestión de esas situaciones conflictivas. Y obviamente pues la descripción de cómo nosotros podemos aprovechar esas estrategias de gestión en favor de las realidades que estamos enfrentando. Disculpen una pregunta aclaratoria, ¿todavía ven la presentación que estoy utilizando? Sí, señor. Ok, gracias. Bien. ¿Qué me interesa que ustedes hagan? Pues en primer lugar, obviamente lo que me interesa es que hagan el ejercicio de hacer la revisión de los elementos conceptuales y en ese orden de ideas, a partir de esa revisión, pues poder generar el informe que se va a solicitar. ¿En qué consiste la evidencia que ustedes van a construir a partir de la información, digamos, de apoyo suministrada? Pues hacen la lectura de todos los elementos conceptuales y se van a la evidencia como tal. En esta evidencia pues se describe que Colombia no es el único país que ha vivido y vive un conflicto armado interno. Existen otras sociedades, otras naciones que han logrado superar los conflictos, que los han vivido y han llevado a cabo pues procesos de transición de manera exitosa, ¿sí? Como tal, por ejemplo, tenemos como ejemplos dictaduras que se han dado en América Latina, especialmente en Argentina, en Chile, o en países que han tenido conflictos internos muy fuertes, como por ejemplo Sudáfrica o Alemania. De esos conflictos que ellos han experimentado, pues se pueden de alguna manera tomar experiencias que podrían ser perfectamente vinculados al proceso de transición que queremos desarrollar en Colombia y obviamente pues evitar al máximo los errores que se podrían cometer. Por eso es, digámoslo así, de gran utilidad, es esencial para nuestra nación no dejar perder la información que existe sobre el conflicto colombiano, sobre las diferentes realidades, sobre las motivaciones que llevaron a estos hechos de violencia
Y en ese orden de ideas, a partir de esa información, pues digámoslo así, se puede generar de mejor manera una búsqueda pues, de un acuerdo, de una salida, preferiblemente alejada de las acciones bélicas, y obviamente procurando pues garantizar los derechos de toda la población, ¿sí? En ese orden de ideas, es esencial poder tener la oportunidad de hacer un cuadro comparativo entre el conflicto colombiano como tal con el proceso, digámoslo así, de negociación que han tenido otras naciones y que, digamos, pueden ser muy parecidos con las causas y las realidades del conflicto colombiano, pero muy seguramente van a tener diferencias, especialmente o muy seguramente sobre la manera como ellos lograron salir adelante o superar esos hechos conflictivos que terminaron desencadenando violencia, ¿sí? Entonces, ¿en qué ustedes se van a focalizar? Como les decía, en la construcción de un cuadro comparativo. En ese cuadro comparativo, pues pueden tener en cuenta algunos lineamientos sugeridos por la guía de actividad. ¿Cuáles lineamientos? ¿Quiénes intervinieron en esa situación de conflicto? ¿Sí? ¿Cuál fue la manera de actuar y gestionar ese conflicto? El de Colombia y el de la nación que ustedes escogieron, ¿sí? ¿Cuáles eran las intenciones, cuáles eran los intereses en el conflicto colombiano, en las partes involucradas y versus el conflicto que ustedes escogieron, ¿sí? ¿Cuáles eran las condiciones o circunstancias políticas, económicas, sociales o culturales de la situación que se vivía en Colombia o en la nación que ustedes escogieron? Seguidamente, pues van a contestar las siguientes preguntas. Responda a las siguientes preguntas como conclusión en cuanto al proceso de análisis anteriormente descrito. ¿Cómo se construye paz? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos, como profesionales en formación, frente a la oportunidad de generar una dinámica pacífica de convivencia? ¿A quién le corresponde esa realidad? ¿A los políticos? ¿A nosotros? ¿A los docentes? ¿A los catedráticos? ¿A quién? ¿Sí? ¿Quiénes son los agentes involucrados o quiénes deben ser los agentes involucrados para poder salir adelante o lograr ese cometido que es un proceso de negociación o de paz como tal? ¿Sí? ¿Y cuáles son los compromisos que nosotros desde nuestro proceso de formación, desde nuestras capacidades, habilidades, aptitudes y destrezas podríamos asumir con la nación, con la ciudad, con su grupo familiar, con su trabajo, ¿sí? Porque, digamos, hay un elemento que no mencioné y que sé que en la información de apoyo está descrito, y es el tema que aunque nuestro conflicto como tal ha desencadenado graves hechos de violencia, desafortunadamente el mayor número de personas heridas, violentadas en Colombia no están por la generación pues, de los actos entre la confrontación armada por los diferentes grupos, sino que la mayor cantidad de estos surge por actos y circunstancias de violencia que se han dado al interior de los sistemas familiares y al interior de las sociedades. Hablamos de conflictos que terminan en actos violentos entre parejas, entre hermanos, entre padres e hijos, entre cuñados, entre vecinos, entre compañeros de trabajo, entre exparejas, ¿sí? Allí es donde está el grueso de las personas que han sido víctimas de alguna manera por esos actos violentos. Por tanto, gran parte de lo que alimenta la violencia en nuestro país va mucho más allá de diferencias políticas o la manera como se debe administrar el Estado, sino que muchos de estos actos están seriamente alimentados por las actitudes que todos tenemos
frente a la posibilidad de una situación conflictiva o frente al hecho que el otro piense diferente a mí o frente al hecho de que el otro no haga las acciones que están en sintonía con mis necesidades e intereses. Entonces, digamos que la pregunta del millón para los presentes es ¿hasta dónde usted es una persona que hace una gestión adecuada de las situaciones conflictivas en términos de que se focaliza en la solución, o usted es una persona que ante una situación de conflicto, de diferencia, termina, digámoslo así, inclinándose hacia acciones que rayan con actos de violencia, ya sea verbal o ya sea física? Entonces, como les mencionaba, esa es la evidencia como tal. Hacer el cuadro comparativo entre el conflicto colombiano y algún conflicto que ustedes escojan y resolver las preguntas que les he mencionado. No sé si me hice entender hasta el momento, caballeros, señoritas. De mi parte, Hola, todo claro, Víctor. profe, a mí sí me surge una duda respecto a esta evidencia de la cuarta actividad. Bueno, nos indicas que hay que leer el material de apoyo, pero entiendo que listo es hacer el cuadro comparativo del tema del conflicto de acuerdo pues a la situación que uno de algún país latinoamericano que uno escoja y resolver las preguntas, pero ¿esto incluye un informe o no? ¿O solo el cuadro comparativo y resolver las preguntas? Ustedes lo pueden hacer a través de una presentación o lo pueden hacer a través de un texto, ¿sí? Un cuadro Okay. comparativo junto con la solución de las preguntas. Listo. Profe, otra cosita. Yo me perdí la asistencia de hace 8 días. ¿Tú serías tan amable, por favor, o indicarnos dónde podríamos encontrar el material de apoyo de la semana pasada y esta en dónde la podríamos encontrar? No sé si nos la compartas por WhatsApp, no sé. Por favor. Bueno, sí había detectado que tuvo como un impasse ahí, no sé, porque no había visto la grabación de la sesión, yo la cargué. Sin embargo, creo que hubo una falla técnica, creo que fue en este grupo que alguien me escribió que me dijo que no se visualizaba la presentación. Digamos que eso generó ahí, o puede, si es el grupo de ustedes, pues obviamente genera dificultades para los que no estuvieron presentes. La grabación está, digamos que me disculpan porque me enredo un poco con los códigos, no sé si es la grabación de ustedes la que, pues yo estoy explicando obviamente todo el tiempo la sesión, pero no se visualizaba en parte de la grabación la presentación. En ese orden de ideas, pues Juan Pablo, voy a buscar la presentación y les voy a compartir a ustedes ese elemento, pues esa presentación en primer lugar para que también la tengan a la mano. Y permítame revisar acá de una vez en términos generales. Les voy a comentar a los presentes en qué consistía esa evidencia. Uy, sí, profe, te agradecemos porque de hecho hace 8 días pensábamos que no había clase porque no teníamos como link de invitación y pues digamos como que nadie tampoco lo reportó, hizo un comentario No, de que tenemos clase, no, entonces ahí no quedamos ahí como sé qué sucede. desconcertados. No sé qué sucedió, porque la invitación esta mañana que escribieron, yo de una vez entré a verificar, pero ¿cómo así? Y en plataforma, pues sí estaba ahí el anuncio de la invitación. Entonces, digamos que tuvimos ahí como una situación de comunicación, pero bueno, no vamos a entrar en detalles en esto. Permítanme, voy a buscar la presentación y les voy a comentar. Cristina, disculpa, ¿estás pidiendo la palabra? Que estoy aquí buscando la presentación. Buenas noches, instructor. Es que lo que pasa es que
La tercera evidencia, yo solo hice el informe, pero yo estaba escuchando que tocaba hacer el video, pero pues yo solo hice, digamos, solo hice, Ah, o sea, no cargué el video, solo hice, o sea, subí el trabajo, pero no el video. sí, sí. Entonces, a ver si me De hecho, creo que te había habilitarlo y subir el respondido. video. Señor. Creo que te había respondido. De hecho, antes de iniciar sesión estaba precisamente en tu actividad verificando eso. Y la había ajustado, la activé nuevamente como borrador para que pudieras hacer el ajuste. Ah, ok. Gracias. Vale. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Sí, señor. Ok, perfecto. Bien, entonces, en términos generales, la evidencia que correspondió a la sesión anterior es sobre una propuesta, digámoslo así, o una promoción, una identificación de alguna empresa que promueve estrategias para el uso racional de los recursos naturales. La información de apoyo para esa evidencia ustedes la encuentran en el documento formativo denominado Entendiendo mi Mundo. Allí van a encontrar, digamos, ampliamente descrito lo que son los elementos, los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad. Van a encontrar información que habla sobre, digamos, un acuerdo internacional que se ha desarrollado y donde pues se establecen 17 objetivos del desarrollo sostenible. Digamos que diferentes naciones tienen un compromiso de acuerdo a estudios que ha hecho Naciones Unidas, donde se establece la posibilidad de buscar un desarrollo, como les digo, sostenible. Hablar de desarrollo sostenible no es solamente hablar de aspectos netamente ambientales, sino de aspectos que están relacionados directamente con la calidad de vida de las personas. Para nosotros tener calidad de vida, no solamente se tienen en cuenta indicadores en términos de gestión ambiental, sino hay otros indicadores adicionales que tratan de otras variables que conjuntamente van a poder determinar si una población, si una nación está logrando su desarrollo sostenible. Hace décadas, cuando se hablaba de desarrollo, solo se hablaba de industrialización, de tecnología, de medios de transporte, incluso hasta de armas, y a eso se le llamaba desarrollo. Pero pues los estudios y las evidencias de diferentes realidades sociales han demostrado de que, oiga, no es solo eso. Entonces, en los objetivos del desarrollo sostenible se encontraba de que cuando una nación se compromete con el fin de la pobreza, se compromete con el lograr de que no exista hambre dentro de su población, de que la gente tenga acceso a la salud y bienestar, y no solamente en términos de un sistema, sino de que realmente las personas tengan salud, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Colombia, la manera como opera las EPS, operan, pues, y eso es como una opinión muy personal desde el punto de vista del negocio. Es decir, te enfermas, te damos el medicamento. Te enfermas, te remitimos al especialista. Te enfermas y te hacemos el tratamiento para el cáncer. Y eso pues básicamente no está pensado y focalizado en que las personas realmente tengan un estilo de vida saludable que prevenga la enfermedad. Y obviamente pues sin entrar aquí en detalles de todo lo que se ha hablado sobre los temas, los fenómenos de corrupción que han girado desde que se creó el actual sistema de salud, que inicialmente eran no sé cuántas de EPS y hoy en día no son más de 10, es lo que evidencia de que año tras año se van eliminando porque los recursos pues no están generando el impacto que se quiere. Se habla de educación de calidad y es muy interesante porque no hablamos sencillamente de que la gente vaya a la escuela o al colegio o a la universidad, sino de que tenga una formación de calidad, incluso desde el punto de vista integral. Se habla de la igualdad de género, se habla del acceso a agua limpia y a saneamiento básico, se habla de que la gente tenga posibilidades de accesibilidad a la energía y energía pues no contaminante. Y por ejemplo es un dato interesante que en Colombia hasta hace, creo que hasta el año pasado, ya se hicieron ajustes para que las personas pudieran acceder de manera más fácil
perdón, hace 2 años, para que pudiera acceder de manera más fácil a la energía solar y pues acceder a los equipos, a la tecnología, a las orientaciones, e incluso a través de la energía que usted pueda captar con los equipos que usted compre, podría incluso evitar el consumo de energía en los contadores que se manejan en su empresa y en su hogar, y también incluso hasta venderle energía a las empresas que suministran ese servicio. Es un hecho bastante interesante porque de alguna manera está posibilitando que sea más accesible este servicio para todos y ese beneficio. Se habla de algo interesante también, que es el acceso a trabajo decente y crecimiento económico, infraestructura, innovación, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, y es un fenómeno interesante. Por ejemplo, París, como tal, Francia como tal, se evidencia de que ellos, luego de muchos estudios, encontraron que las ciudades deben ser para las personas y empezaron a quitar cualquier cantidad de edificios y estructuras de cemento por darle paso a zonas peatonales y zonas arbolizadas, pensando en que las ciudades deben tener un equilibrio. Empezaron también a promover los parques, parques al aire libre para el acceso a las personas. Entonces las grandes capitales ya no giran en torno a las vías para los vehículos, sino vías para las personas, y los transportes masivos van de manera subterránea o a veces en algunas ocasiones aérea. Eso pensando en que sean ciudades más amigables con el medio ambiente y obviamente con la calidad de vida. Hay otros objetivos que tienen que ver con la vida submarina, con ecosistemas, paz y justicia y alianza para lograr los diferentes objetivos. Esto es bastante ambicioso. De hecho, pues ya este año se empezaron a generar unas reuniones para replantear un poco estas metas, porque eran hasta el 2030 y ya el 2030 está a la vuelta de la esquina y todavía hay muchas naciones que no han avanzado ampliamente en esto. Por ejemplo, Colombia, que el último gobierno que estuvo, sin hacer propaganda en el actual, pero estadísticamente se demuestra de que no se hicieron mayores compromisos con la Amazonía, no se hizo mayor compromiso por la seguridad del agua. Hay muchas zonas donde se facilitó de alguna forma o se fue permisivo con el tema de la minería ilegal que contaminó ríos. Hay ríos que básicamente ya el agua no se puede utilizar. Hay zonas completamente deforestadas. Yo vivo en Florida Blanca y aquí, por ejemplo, la población ha dado la lucha porque empresas mineras ya habían hecho gestiones para empezar a un tema de explotación a cielo abierto de uno de los páramos aquí, y precisamente el páramo que es el que surte de agua a todo el área metropolitana de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta y demás, y era terriblemente, digámoslo así, impensable de que se pensara que primaba más un acuerdo económico con unos mineros que garantizar el acceso a agua para tantas personas y tantas ciudades. Y lo cierto era que sí lo iban a hacer. Y la gente tuvo que salir a marchar y, como quien dice, dar la pelea por la oportunidad del beneficio del agua. Entonces la información de apoyo pues gira en torno a la descripción de estos elementos del concepto de sostenibilidad y sustentabilidad, y entra también a abordar algo que tiene que ver con las creaciones de marcas que son más amigables con el medio ambiente. Habla acerca de los diferentes valores y objetivos que deben tener una marca que promueve la sostenibilidad y la sustentabilidad. Y dentro de los valores o los objetivos puntuales habla sobre marcas comprometidas con los derechos humanos y obviamente también con los derechos laborales. Marcas que dentro de su política tienen una buena relación con el medio ambiente, y dentro de su política pues no aceptan ni promueven actos que de alguna manera representen circunstancias de corrupción y que van obviamente en contravía de las personas y de los mismos empleados. Entonces,
En la información de apoyo ustedes van a encontrar una descripción de cuáles son los productos o servicios o cómo se genera esa dinámica para hablar de que en términos de productos y servicios estamos hablando de una empresa comprometida con la sostenibilidad y sustentabilidad. Habla de cómo se deben manejar los procesos de producción por parte de una empresa que promueve la sostenibilidad y sustentabilidad. Habla la información de apoyo sobre cómo se gestiona la cadena de suministros y distribución pensando en la sostenibilidad y sustentabilidad, cómo es la comunicación por parte de esa empresa con sus empleados y obviamente con sus clientes. Se habla acerca de las normatividades que se deben tener en cuenta para decir, oye, esta empresa está comprometida con la sostenibilidad y sustentabilidad dentro de sus políticas con el cliente interno y obviamente también con el cliente externo. Y finalmente, pues se habla de cuáles son las acciones sociales que debe desarrollar o que promueven las empresas con la población que está en torno a la zona de influencia donde ésta está ubicada, o donde sus fábricas están ubicadas, o donde están los laboratorios, o donde está el área administrativa de esa empresa, y cómo se pueden generar alianzas con la población para promover la igualdad, la dignidad de las personas, el que la población que está en torno a la empresa pues, pueda tener mejores posibilidades de mejoramiento de su calidad de vida. Entonces, ustedes hacen la lectura de la información de apoyo sobre el concepto de sostenibilidad y sustentabilidad, y cuando ya tengan claro de esos diferentes elementos, entonces podrían empezar a analizar qué empresas cumplen con estos elementos y cuáles empresas estarían relacionados con el concepto del triple bottom line, que no es otra cosa, digámoslo así, como el resumen de todo lo que es la sostenibilidad y sustentabilidad promovida por una organización. Van a encontrar videos que dan, digámoslo así, elementos de aclaración, pero básicamente una empresa triple bottom line es una empresa que cumple con los criterios de gestión económica, de gestión ambiental y de gestión social, ¿sí? Les invito a que lean la información para que tengan claro esos tres pilares en qué consisten, cómo cumple una empresa con esos tres pilares: gestión económica, gestión social y gestión ambiental, ¿sí? Cuando ustedes ya tengan claro en qué consisten esos tres pilares, pues van a tener los elementos de juicio suficientes para poder determinar qué empresa definitivamente cumple con el triple bottom line. Hay un ejercicio que les invito a que hagan, no lo había manejado, digámoslo así, dentro de la evidencia, y es que entren al link que se encuentra allí y que a través de ese link ustedes van a poder hacer un ejercicio de valoración, de autovaloración de la huella de carbono que nosotros estamos generando, ¿sí? Ahí les van a hacer unas preguntas de su estilo de vida, las diferentes realidades que manejan en su hogar y en los diferentes contextos donde ustedes se mueven, y a partir de las respuestas, pues el test les va a generar una orientación de qué tan grande, qué tan amplia es la huella de carbono que ustedes generan. El grueso de la evidencia, ¿en qué consiste? Ustedes van a buscar una empresa, les había dicho que preferiblemente de la zona de influencia donde ustedes viven, de la ciudad, del municipio, el departamento donde ustedes viven, y que de alguna manera esa empresa, por sus políticas, por las actividades, por la manera como opera, cumple con el triple bottom line. Si usted tiene en su municipio, en el departamento, en su cuadra, no sé, en la zona de influencia, usted puede identificar que X o Y empresa cumple con este criterio, pues sencillamente construyes una presentación donde se integre o donde se describa los diferentes aspectos de sostenibilidad y sustentabilidad que ustedes leyeron en la información de apoyo y que usted considera que debido al cumplimiento de todos esos elementos, usted postula de alguna manera a la empresa que seleccionó. Mencionas cuál es la empresa, cuál es la actividad económica, a qué se dedica, cuáles son las políticas que tiene, cuáles son las políticas en cuanto a la interacción o al trato con los empleados, cuáles son las políticas que tiene en cuanto a la parte de gestión ambiental,
o la promoción de procesos por el respeto, el cuidado del medio ambiente o mitigación de sus procesos de transformación y obviamente también desde el punto de vista económico, ¿qué hace esa empresa para que sea una empresa obviamente rentable? Porque no podemos hablar de empresas ampliamente comprometidas con la parte social y ambiental, pero que no están generando productividad. Eso pues tampoco debe ser así. Por eso dentro del triple button se incluye el aspecto económico. El tema de los derechos del trabajador, usted cree que cumplen, si son empresas que cumplen con la normatividad de seguridad en el trabajo, si son empresas que dentro de sus políticas de contratación pues hay unas políticas de contratación justas, o sea, todos los elementos que ustedes puedan identificar en la información de apoyo, pues mencionarlos por parte de las políticas que tiene esta empresa y en esa medida usted puede decir, oiga, sí, mi propuesta, la empresa que estoy socializando cumple con el triple button por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Listo? Recuerden que es una presentación, es decir, ustedes van a hacer como una especie de socialización, de exposición, donde describen los diferentes elementos, pero es importante que usted muestre, que sea, Profe. digamos, que se vea la construcción de, no sé, una diapositiva por cualquier herramienta que ustedes quieran utilizar y donde van explicando el por qué esa empresa cumple con el triple button online. Sí, señor, ¿alguien me iba a comentar algo? Sí, profe, yo, con base, digamos, como resumiendo este tema de la actividad número 3, pues bueno, entiendo que es pues seleccionar como esa empresa de acuerdo a la ciudad donde uno vive, que cumple como con esas características del triple button line, perdón, y hacer una presentación como tal explicando, digamos, como todos esos aspectos que nos informabas, del porqué, el tema ecológico, el SST, los derechos del trabajo, de los trabajadores, el tema económico, por qué la postularíamos. Y básicamente, entiendo, me corriges, hay que hacer es un video presentando esto o sencillamente solo la presentación, porque es que acabé de escuchar una compañera que había dicho que un tema de un video, creo que ya se refería a esto. ¿Estoy bien o no? Sí, señor. ¿Sí? Les había dicho que dentro de las novedades para esta evidencia no es sencillamente entregar como el informe de por qué una empresa cumple, sino que ustedes lo van a explicar con sus palabras y digámoslo así, que a través de esa explicación van a demostrar que entienden el concepto, que hicieron el ejercicio académico de revisar la información y pues a partir de esa comprensión exponen el por qué la empresa que seleccionaron cumple con el triple button. Entonces sí, entregan ustedes como quien dice una grabación, podrían apuntar en PDF la presentación utilizada, sí, pero es muy importante que se pueda visualizar la grabación, la exposición. Listo, profe, gracias. Bien, gracias por la pregunta. No sé si hay más inquietudes frente a esta última evidencia, perdón, esta tercera evidencia. No, señor. No, de mi parte no. A mí ya me quedó claro y con el tema de la cuarta evidencia. Claro. Perfecto. Dice Juan Pablo, Cristina, Rubén, Camila, Jorge. Les agradezco entonces la participación. Estoy al pendiente de cualquier inquietud que tengan o cualquier circunstancia, novedad que se presenten, pues estoy ahí como quien dice al otro lado de la tecnología para poder apoyarlos y ayudar a que, digámoslo así, lo más pronto posible cumplamos con todos los criterios establecidos para esta competencia y obviamente que puedan seguir avanzando en el proceso formativo. No siendo más, no les quito más tiempo, ya me pasé 7 minutos de lo sugerido y bueno, les agradezco la participación y les deseo una feliz noche y obviamente también un bendecido fin de semana para todos. Gracias, profe, igualmente para usted. Feliz fin de semana. Hasta luego, compañeros.